Bien, bien, bien. Daniel, ¿cómo estás? Tanto tiempo, te mando un gran abrazo. Todavía no empezamos a percibir a las 7, pero aprovecho ahí de saludarte. Espero que estés muy bien ahí, recordado compañero de la universidad. ¡Oh, Mulu! Bienvenido. Ya, vamos a ver que nuestro invitado se conecte. A ver, join. Ahí, add as moderator, go live with. Ahí está, go live with. Oh, dice, I'm able to join. Oh, ¿qué pasa ahí? Saludos, mi querido. Oye, Mulo, ¿estás aquí en Chile o estás en México todavía? Ahí está, lo tengo que aceptar. Disculpa, Marquito, aquí. Good. Sergio. Hola, hola. Hola, Marcos, ¿qué tal? Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, bienvenido. Estamos aquí haciendo aquí a la previa para... mira, disculpa que estaba conversando con un estudiante que tuve en la universidad, Mulo, que bueno, y ¿sabes más? Oye, deberías invitarte, Mulo, Marquito. Estoy aquí haciendo el preset de mi computador para ¿Ya? poder grabar la sesión, porque Ujú. estoy aquí en dos partes. Estoy con un celular donde conversaremos y dame un momento para hacer este setup y a las 7 podemos empezar, si nos quedan 5 minutos, Sí, ¿ya? claro. Así que Sí, claro, si mantengamos queda. ahí conversando Queda aquí, tiempo. si Ujú. queda tiempo. Así que, bueno, y aquí tomando nota de cómo funciona y dándole la bienvenida también a todas las personas que se están uniendo y dejando sus saludos en esta conversación que hemos estado preparando para Ujú. ustedes. Voy a ver acá, voy a refrescar y seguramente ya está en live. Perfecto. Entonces me uno por acá y voy a sacarme el audífono porque el audífono me van a entorpecer. Me van a entorpecer ahí. Ahí sí. Y me gustaría ver esto acá. Aparecer acá. Ujú. Oye, y aparece, mira, ahí me están diciendo que no se puede ver eventualmente. Ah, ¿no? Yo lo estoy viendo desde la otra cuenta que yo tengo, que es de clases de piano online. Sí, yo también no lo puedo ver desde otra cuenta aquí en otro computador, Mm, qué raro. Me ujú, gustaría saber de las personas que se han unido si se ve bien, mm. si me pudieran dar un feedback con respecto a eso. Por ejemplo, Ruiz, bienvenido. Llegó aquí también clases de piano, viandas, la otra orilla. Ujú. Me gustaría si nos pueden decir si se está viendo o lo está, algunos, por lo menos tú, Marco, lo puedes mirar, ¿verdad? Sí, aquí está funcionando. Ujú. Ya, es una buena noticia, porque por acá está haciendo un poquito de ruido esto. El típico ley de Murphy, de que bienvenidos a las personas que se están uniendo a nuestro live sobre piano. Estamos resolviendo un par de minutitos. A las 7 en punto vamos a comenzar con nuestro programa, con nuestra conversación junto a Marco Muñoz. Go live, go live. Vamos, sí, go live. Aquí está Ujú. saliendo, parece. Parece. Bueno, lo importante es que está saliendo al aire. Mi amigo Alejandro, bienvenido. Hero from Georgia. Sí, mira, qué extraño que no lo pueda estar grabando acá. Sí, voy a encontrar una manera. Eventualmente, Ujú. Marco, ¿tú lo puedes registrar o no? Lo que está saliendo al aire. Por Eh, favor.
Si no puedes, no, yo lo no veo, importa. Ya lo veo solamente. a no ser de que lo intente también con el computador, ¿eh? A ver, Sí, porque dame un momento. si entras con la cuenta, debería estar yo como en vivo. Ujú. Y si no, no importa, porque en realidad queda en nuestro, lo podemos bajar después desde Instagram, de todas maneras. Me extraña por qué, mira, el lunes no veo ningún problema para grabar esto. Ujú. Sí, no, yo no, ¿cómo te diré? Que sí, yo creo que vamos a tener que descargarlo nada más porque no, Sí, yo creo bueno, que hay que aquí en esperar por eso. Instagram desde el computador como que no me deja. Hello from Georgia. Mi primo, hola Rodrigo, ¿qué tal? Yo sé que te gusta la música, Rodrigo, así que esto es Ujú. también, te digo, esta emisión con mi amigo Marco. Y ya estamos a 2 minutos para comenzar. Se escucha, yo te veo, te escucho, veo súper bien. Y, y gracias, Jero, for following with us, following with me. Mm, Te ujú. voy a seguir Hi, también. Jero. Sí, Jero es de Georgia. He's from, Ah, tenemos bien, excelente. yes, he's Georgiano. ¿Dónde hay que colocar Georgia from USA? No, ¿Dónde? el país que Ah, está al lado de de Rusia. los Bálticos. Wow, qué Exactamente, lejos sí. estamos. Sí, Mi sí, amigo sí. También es Chica, ¿cómo músico, estás? ¿ah? También es Bienvenido músico. entonces. Ujú, Ahí no sé cómo lo vas a hacer con el idioma. ujú. Oye, pero qué bueno llegar a tan lejos, así que te agradezco, Marco, ahí a través Anie, tuyo. Anie de Turquía. Hello, Anie. No sé si todavía está ahí ella. Pero también es pianista y es profesora de piano. Es de Turquía. Mira, qué bonito Ujú, lo que sucede ujú. acá teniendo contacto. Vamos a saludar a nuestro invitado, a mi amigo Chija, que también va a estar presente a finales de septiembre, si no me equivoco, acompañándonos. Y bueno, damos inicio, son las 7, queda un minutito y vamos a jugar la carta como tú dices, de va a quedar registro y después me voy a encargar de editarlo. Así que, porque me interesa que quede Ujú. también en YouTube, en el canal. Ya, voy a Ah, mire poner qué bien. acá. Así que eso también. Ujú. Eso, hay mucho material. Estuve editando en la primera edición, Marco, y creo que hay estas cosas que puede uno ir generando, así que cuenta con ello también. Súper. Marco, vamos Ujú. a iniciar nuestro programa entonces. Son las 7 y nos gusta iniciar de manera puntual para respetar, obviamente, y agradecer a todas las personas que están aquí acompañándonos y darle la bienvenida Ujú. ya a este segundo encuentro del Summit 2024 en torno a la creación, producción y educación musical. Y es muy importante que recordarles a toda nuestra audiencia que el Summit es una cita cumbre de las actividades que desarrollo yo en clases de piano, pero que esta vez quería darle un matiz distinto a través de la experiencia y de la voz de los protagonistas de la música, Ujú. con los cuales todos hacemos aquí el arte, ¿no es cierto? Aportamos desde nuestras distintas veredas y por eso también es tan bonito encontrarte, Marco, te voy presentando, porque hacemos más o menos lo mismo y yo siento que Claro. contigo, más que haber una competencia que suele darse, nosotros yo creo Ujú. que nos complementamos súper bien, cada uno en su nicho, cada uno con su aspecto, y yo reconozco mucho tu labor de lo que haces, me encanta ver tus videos. Nosotros ya hemos Ujú. conversado, quizás, digamos, a la audiencia, tuvimos una primera reunión el año pasado y creo que esta vez es la continuación de esa primera conversación personal que tuvimos, donde surgieron un Exactamente. montón de temas, ¿te acuerdas? Ujú. Un montón de ideas muy interesantes, vamos dando la bienvenida y también recuerdo que de acuerdo se desarrolla nuestra conversación que va a girar en torno al tema del piano, la educación al piano y en particular la creación y desarrollo de recursos audiovisuales educativos para el piano, donde aquí mi maestro hace un gran aporte y seguramente nos va a contar muchas experiencias en torno a esa actividad particular de un pianista en este caso, ¿ya? Así que, Marco, bienvenido, Marco Muñoz, profesor de piano. Me gustaría iniciar con lo usual, que te presentes. ¿Quién es Marco para nuestra audiencia? Bueno, yo soy, primero, yo soy músico, soy pianista, ¿no? Eh, la pandemia me llevó a ser profesor. Eso es la verdad de las cosas, ¿ya? Pero yo antes había tenido trabajos de lo típico que tienen los pianistas, acompañamiento de piano para instrumentos de cuerda, para cantantes, acompañar ceremonias religiosas, acompañar para ballet.
Eso básicamente. También hacía clases, pero eh, no tan dedicado en verdad de las cosas. Y ya con la pandemia empecé a dedicarme a hacer ya clases derechamente. Entonces yo se podría decir de que yo soy un músico que empezó a optar por el camino de la pedagogía. Yo tuve trabajos formales y semiformales, como todos los músicos. Acá en Chile trabajé en el Teatro Municipal y en la Orquesta Juvenil de Lo Barnechea como pianista. Entonces, y después trabajé como profesor de piano, también bueno, en la Orquesta Juvenil trabajaba como profesor de piano, en el Teatro Municipal era pianista acompañante. Y en la Chile también era pianista acompañante. Así que la pandemia me llevó a la pedagogía y he descubierto se podría decir, un nuevo horizonte. Y eso básicamente, así me podría presentar, no me puedo presentar de otra manera. Ujú, Oye, qué interesante. Es ujú. efectivamente la pandemia un hito dentro de la historia del mundo que ha Sí. tocado a todo el mundo. Yo te puedo decir que eso en un ciclo anterior de conversación también fue un tema que realicé el 2022. Y que bueno, y eso, ese elemento de la reestructurarse, reformularse frente a este desafío que significó ese evento, ¿no es cierto? Y Ujú, encontrar en lo digital, que en este caso, ¿no es cierto?, fue la obligatoriedad que teníamos para hacer las clases, ¿no es cierto?, un medio de desarrollo. Entonces, exactamente. vamos entendiendo por qué, el Ujú, porqué de este desarrollo que tú has tenido, valga la redundancia, de tu ujú, trabajo como pianista. Que podemos suponer, corrígeme si estoy equivocado, no ujú. es la formación de un pianista que haga live o que haga material educativo. Claro. ¿Cómo tú inicias ese trabajo? ¿Cuál es la necesidad? Básicamente, pongámonos en el Ujú. inicio de este proceso. En el inicio del proceso. Bueno, yo estaba dando clases en la Orquesta Juvenil de La Barnechea y justo cuando vinieron todas las cuarentenas, mis alumnos andaban súper perdidos con el material que yo entregaba. Típico el material que uno entrega es como el material convencional, el que siempre se enseña, a veces dentro de una malla curricular de un conservatorio y otras veces fuera. Por ejemplo, todos estos libros de preparatorios de piano se usan como preparatorios para entrar a un conservatorio. No Por son ejemplo, material dentro del conservatorio, ¿cierto? Tanto como Thompson, Leila Fletcher, Bastian, pero sí te pueden dejar en un nivel muy avanzado. Ya, Thompson te deja en un nivel avanzado, Leila Fletcher también. Bastian es como prácticamente todo el curso de Bastian es como introductorio, pero igual sirve y funciona bastante. Y así, y uno podría ir clasificando como de prepiano, de piano uno o la etapa básica, en qué nivel de la etapa básica. Ahora, mis alumnos cuando vino la pandemia estaban todos súper perdidos, po. Entonces yo decía, bueno, voy a empezar a grabarle los videos de la música para que se estudien las obras. Entonces yo le grababa los videos y se los mandaba. Y después lo volvía a grabar y se lo mandaba al otro alumno. Y lo grababa y se lo mandaba al otro alumno. Y después yo dije, ¿sabes qué? En vez de hacer todo eso, ¿por qué no meto todo este material, lo meto a YouTube? Y empecé a meter material a YouTube, pero de una manera muy desordenada. Era como que una obra aquí, otra obra más, las obras que estudiaban mis alumnos nada más. ¿Te das cuenta? exactamente. Al terminar la pandemia, eso fue en todo el año de la cuarentena. Al terminar la pandemia yo dije, ¿qué pasa de que si yo ahora el canal de YouTube yo lo veo y lo encuentro muy desordenado? ¿Qué pasa que si yo lo vuelvo a estructurar? O sea, que lo vuelvo a plantear, pero ahora lo pongo de una manera estructurada. ¿Te das cuenta? Y ahí yo dije, y así grabo el material y lo subo una pura vez, y de ahí simplemente mis alumnos lo pueden ir consumiendo, ¿me entiendes tú? Buscan la obra que necesitan saber y esa es la obra que ocupan. Entonces yo dije, ya, lo voy a pensar de una manera estructurada y ahí empecé a grabar los libros completos. Exactamente. Y la gracia, entonces ahí ya el libro ya no estaba en algunas obras de los libros, sino dije, ya, ¿sabes qué? Voy a empezar a grabar el libro entero y que el libro entero abajo aparezca en la descripción del video cada una de las obras con el minuto donde aparece, con el minuto que parte, ¿cierto? Entonces haciendo una subdivisión de la línea de tiempo del video, entonces así el alumno no necesita ver el video completo, solamente necesita buscar la obra, le da la pincha y se empieza a escuchar. Entonces ahí nace la idea del canal de YouTube. Ahí empieza todo lo del asunto de llevar toda esta música a una plataforma digital. Y que estuviera grabada por mí, porque la gracia era que yo no quería que lo escucharan de una versión de un chino, de un gringo, de un inglés, de quien sea,
sino que lo escuchen de su propio profesor, que es de carne y hueso, o sea, de alguien que conocen que y conocen. que lo ven, te das cuenta, y no es alguien que está hablando desde la lejanía o nada por el estilo, sino que alguien normal, común y corriente. Oye, ahí justamente ahí tú le das como ya una identidad, efectivamente, un recurso que podemos encontrar en YouTube. Hay de todo, en ese sentido, recursos, pero uno de los problemas que no sé si te ha pasado, un poco volviendo al tema, vamos a volver en un minuto, así como una Ujú, reflexión ahí de lo que tú me dices, de mi experiencia, es que muchas personas se ponen a estudiar música también a través de los tutoriales, de la ingente información que existe en YouTube. Y muchas veces esa información está desordenada, por eso me llamó la atención ujú, mucho lo que tú dices, está muy desordenada esa información y te diste cuenta rápidamente, o quizás te diste cuenta, ujú. tarde o temprano, que debiera darle un orden, porque lo veo mucho en tus comentarios también, en la manera, hay una lógica bastante clara, y aquí alguien lo dice, don Nicolás Pianís, dice, grande profesor Marco, el mejor, sin Sí. duda. Entonces, así que saludamos, Nicolás, gracias por compartir tu, 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 tu parecer al respecto, y no hay nada más agradable que tener la admiración de nuestros propios estudiantes, así que bueno, y eso es parte justamente de los recursos que te identifican. Entonces llegamos a YouTube con mucha información desestructurada, y uno también tiene que ser muy eh, dedicarse, darle tiempo a recoger aquello. Yo creo que hay mucha información buena en YouTube, hay mucha información buena. Quizás las personas que no hablan inglés puede ser una barrera de entrada, pero Claro. sin duda ahí yo creo que reconozco, Marco, en ese sentido tu aporte en este caso, por lo que haces tú y que le da identidad. Yo te quiero hacer una pregunta como más técnica. Sí, dígame. ¿Cuál fue el primer desafío técnico que tuviste a la hora de establecer este plan de trabajo? ¿Cómo superaste el tema técnico a la hora de Ahí, empezar a grabar videos? Me gustaría que pudieras contarnos la historia, porque yo sé que muchas personas tienen esa idea, quizás no hagan lo mismo, pero uno que trabaja en el mundo online tiene que tener un mínimo y va creciendo también. Cuéntanos. uy, esa es otra historia. Fíjate de que, y más bien tú hablaste justamente de los pianistas americanos, por ejemplo. Yo saco mucho la referencia del pianista americano. Yo cuando empecé a ver todos los canales que habían en YouTube, me di cuenta de que los youtubers americanos de música eran súper estructurados y ordenados. ¿Te das cuenta? Entonces yo dije, versus otros canales en español, sea de España o de Latinoamérica, donde era todo muy desordenado y no se preocupaban de los aspectos técnicos para generar una buena información o que el mensaje estuviera lo más claro posible. Entonces yo dije, aquí no hay que saturar de información algo, la información tiene que estar limpia. Perfecto. Y ese era el objetivo. Entonces yo me puse el objetivo y la idea era que fuera en español, pero que se pareciera a un canal americano. Y de un gringo, ¿cierto? Que estuviera todo estructurado, ordenado y que fuera limpio. O sea, que cumpliera esas dos cosas. Entonces, después que me fijé el objetivo, yo dije, ya, ¿cómo lo cumplo? ¿Cómo lo logro? Porque ahí necesito cosas técnicas para lograr eso. Entonces yo dije, ya, necesito un computador, que necesito una tarjeta de interfaz de audio, empecé a cotizar, a meterme en foros, porque las herramientas tecnológicas que yo tenía hasta ese momento no eran suficientes. O sea, me servían a mí para mandarle los videos a mis alumnos en pandemia, pero no eran herramientas tecnológicas profesionales como para poder hacer realmente una generación de contenido lo mejor posible. Entonces, dentro de eso, yo me metí a foro, yo dije, yo no voy a poder comprar un computador de fábrica, ¿cierto? Me lo voy a armar. Empecé a investigar qué placa madre necesitaba, cuál era el procesador que necesitaba, cuánto de RAM, qué tarjeta de video, y me armé yo el computador, sin saber nada de computación, solamente dedicándole tiempo a encontrar las herramientas. Una vez tuve el computador, con todas las cosas que eso implica, o sea, las cámaras, la interfaz, la mesa de audio, qué micrófono y cosas así, dije, ya, ya avancé un paso en esta escalera, pero, pero ¿qué herramientas digitales necesito para ahora Exacto. para grabar el contenido? ¿Y cómo se sincronizan? Exacto. Entonces ahí de nuevo otro segundo paso a decir, ya tengo que empezar a aprender a ocupar el OBS,
El Zoom ya lo aprendía, ya lo usaba porque daba clases a través de Zoom, pero con un computador muy viejo o si no con el celular nada más, que estaba en pandemia porque era pandemia, ¿te das cuenta? Pero ahora ya no, tenía que tener un Zoom profesional, me lo pagué yo la suscripción, yo empecé a trabajar bien con lo que era Zoom, cómo sincronizar OBS con Zoom y un PDF. Ahí empecé a trabajar con Kami, que es otra aplicación donde no tenía los PDF. Entonces yo dije, ya, pero los PDF que yo tenía antes y la fotografía y las fotocopias que yo había tenido antes, que había escaneado yo en mi casa, ya no me servían para este otro nivel. Entonces, vamos buscando libros que tengan un mejor nivel, vamos escaneando, vamos, si el libro a lo mejor no está muy bueno, vamos desarmándolo, limpiándolo, ajustando los colores, volverlo a armar en PDF, y eso fueron muchas horas de trabajo, muchas horas, ¿te das cuenta? Y de a poquitito hasta lograr lo que he logrado ahora. Ahora, por ejemplo, también trabajo con Canva para hacer publicidad y así suma y sigue. O sea, cada vez voy como subiendo de a poquito peldaños. Entonces, si más bien, por un lado compré las herramientas técnicas, por el otro lado me demoré como un año o dos en aprender a ocuparlas, Exacto. porque también uno tiene que educarse dentro de este mundo digital. ¿Te das cuenta? Mira, sí, yo coincido 100% contigo porque en realidad, y pasan varias cosas, y yo me siento muy identificado con lo que tú dices, y porque cuando tenemos, cuando decidimos por ciertas herramientas, nosotros aplicamos un criterio, hay un criterio que está de por medio, como tú dices, el criterio si estaba en relación a los referentes que tú estableciste para lograr un determinado objetivo. Además que Ujú. había una problemática, había música suelta, ¿no es cierto? Que estaba, nosotros hicimos tripas corazón durante la pandemia, entonces ya pasado eso, que también hasta cierto punto había como una inercia que fue igual positivo en el uso de la tecnología, ¿no es cierto? Todo el mundo utilizando Zoom, por ejemplo, Ujú. también nos permitió ir también ensayando nuevas posibilidades. Por lo tanto, en ese proceso, por así decirlo, de innovación, se da también la necesidad de encontrar nuevas acciones o nuevas herramientas, bien digo. Ujú. Entonces, yo coincido bastante con lo que tú dices. Entonces, ahí, ¿cuál fue el criterio? A mí me gustaría entrar quizás ya a la producción misma de las canciones. Tú elegiste un repertorio, ¿cuál fue el criterio, cuál fue el sentido no estético, no estético, Ujú. ya lo explicaste, ¿no es cierto? ¿Cómo estas herramientas de enseñanza se fueron fundiendo con tu práctica? Porque por un lado tenemos la parte de lo que estás describiendo, ¿no es cierto? ¿Cómo eso se fue Ujú. conversando con tu labor de profesor de piano? Eso es. Mira, déjame ver si entendí bien. Claro. El primer criterio era, para mí, era que, en el fondo, a ver, existe una formación que está en cuatro paredes, que es la formación del conservatorio, que es la Ujú. formación que uno estudia y que uno aprende, ¿cierto? Pero que no necesariamente todo el mundo conoce. Entonces yo dije, ya, ¿cómo yo puedo enseñar lo mismo, pero quizás con un método? Entonces, yo mismo me pregunté, yo dije, ¿es necesario yo hacer un método, diseñar un método? Y de ahí me acordé al tiro de los métodos que uno conoce. Para mí era Bastian y era Thompson, ¿cierto? Pero dije, y bueno, y en parte Leila Fletcher también, pero no lo conocía tan profundamente. Entonces yo dije, ya, ¿sabes que tienen que haber más métodos? Y de ahí empecé a averiguar muchos más métodos, porque de repente uno cuando estudia en el conservatorio, uno entra a la malla curricular nomás del conservatorio y no necesariamente eso está ligado con un método, ¿te das cuenta? Ujú. Sino porque la malla curricular tiene un sílabas o silabario musical donde tiene una colección de obras que están agrupadas en distintos años, con distintos niveles de dificultad, y quienes hayan pasado por la malla curricular lo conocen. Si no lo has pasado, no tienes cómo saberlo, ¿te das cuenta? Por eso yo digo que es una formación que está como en cuatro paredes. Entonces yo dije, mira, yo voy a ver estos métodos, a ver qué bibliografía proponen. Y empecé a buscar varios métodos. Encontré Alfred, encontré que Piano Adventures, bueno, mismo Leila Fletcher, pero ya de un criterio adulto, yo no estaba revisando esos métodos desde un punto de vista como el infante que se sienta y tiene que leer, sino que al final del libro siempre hay un glosario. Y en el glosario y en la bibliografía de los libros y de los métodos te dice de dónde sacan las obras, cuáles son las transcripciones, qué ha tomado, qué literatura ha tomado, cuáles son los referentes.
y empezar a investigar un poco sobre lo que son las editoriales con que trabajan y que publicaron estos métodos. Entonces, ahí yo conocí varias editoriales que, si más bien siempre estuvieron al frente mío, nunca le puse atención, ¿te das cuenta? Claro. Claro, Montgomery, una editorial de Leila Fletcher, ¿cierto? Hal La Leonard editorial, debe tener todo, ¿no? claro, Hal Han Leonard. Leon, exactamente, que es la de Piano Adventure también, y que tiene varios métodos, tiene varias colecciones, ¿cierto?, de libros de Muchas. piano, Uf, muchas. ¿Te das Leonard, cuenta? El otro editorial de Alfred Music, que es la editorial de Alfred, que en el fondo es como un colegio de profesores son profesores de música todos colegiados y se dedican a hacer varios métodos, entre cello, violín, y entre ellos está la colección de piano. Entonces yo dije, ya, esto a mí me sirve, esto a mí me sirve. Entonces, si más bien por un lado, yo empecé y ahí nace otro concepto más, que aparte de fijarse de las editoriales, ya todos ellos tenían distintas propuestas de la literatura pianística y que correspondían básicamente a la misma literatura de un sílabus internacional. Ya, eso Entonces ahí me es empecé a buscar. importante, qué importante, disculpa que te interrumpa, yo creo que vamos a Ujú. tomar nota de eso quizás para desarrollarlo después, ahí, que tiene que ver con las cuatro paredes que tú dices, Ya. esta falta de comunicación, por eso también es bueno Ujú. este intercambio de ideas para las personas que nos están viendo y para el registro que va a quedar de esta conversación, ¿ya? Ahí Ujú. yo creo que hay un punto que voy a retomar, voy a hacer un pequeño insuso antes de que no pierdas tu idea. Eso fue Ya. una de las cosas que conversé con Marcos en un momento de que creo que contigo estamos de acuerdo que nos falta unificar este criterio de aprendizaje de piano. Hay harto, obviamente, pero hay un criterio universal. Por eso te detuve en tu narración, porque ese es un punto que me gustaría dejar súper claro en nuestra audiencia. Hay mucho, está todo ahí descoordinado y eso tiene implicancias que lo vamos a ir revisando en un momento más. Continúa, mi estimado, por favor. Sí, sí, claro. Entonces, em, bueno, entonces al final yo me encontré con este concepto, que es el silabario, ¿cierto? Igual que cuando uno se alfabetiza en un idioma, o cuando nosotros somos niños y nos alfabetizamos para leer y escribir, y es que en la música sucede lo mismo, o sea, si tú quieres ser poeta, tienes que primero saber leer y escribir, y si quieres ser músico o compositor, ridículo que un compositor y músico no sepa leer y escribir música, ¿te das cuenta? Solamente que hemos normalizado cosas que no deberían haberse normalizado. Uh -huh. Bueno, la cosa es que este silabario internacional, busqué varios, me encontré uno de México, pero no es silabario, es solamente la malla curricular de México, la malla curricular de Argentina. Me encontré también con un silabario, pero que no estaba completo, eso es lo único bueno, que lamento, que es de San Petersburgo, de Rusia, y el que encontré que estaba accesible, también el de París, tampoco estaba completo, lastimosamente. Y el que me encontré, sí, completo, es uno que publica la Royal Academy of Music de Londres. Entonces yo dije, Uh ya, -huh. yo con este silabario me voy a quedar y este es el que voy a usar de referencia. ¿Te Es fijas? una buena referencia, yo también Es tengo una buena referencias de eso. referencia. Es una Sí. buena referencia. Entonces yo dije, yo con este me voy a quedar de referencia, no estoy desechando los demás, pues no estoy diciendo que sean malos, pero solamente que lo voy a tomar de referencia para poder trabajar. Y es que en ese silabario a mí me gustaba una característica que no había encontrado yo en los demás. ¿Te das cuenta? Porque la malla curricular de San Petersburgo, la malla curricular de París, ¿cierto? De la Escuela Normalista de París, la de Buenos Aires, la de México, no tenían algo o un concepto fundamental que se llamaba prepiano. Prepiano. Sin embargo, el prepiano. O sea, entonces, sin embargo, la Royal Academy of Music sí trabajaba ese concepto del prepiano. Y eso me parecía muy interesante porque habían ciertos métodos que ellos aceptaban como prepiano. Y ahí viene Leila Fletcher, viene Perfecto. Thompson, viene... Entonces yo dije, aquí yo ya con esto, si ellos lo validan, entonces yo voy a trabajar eso. Te puedo hacer un comentario ahí que ¿Me me entiendes? parece súper importante porque Ujú, me permite también entender mucho más lo que tú haces colocándolo en un nuevo contexto. Y por eso ujú, yo vamos a ir, creo que va a esa dirección sin perder de vista el ámbito de lo que estamos haciendo, que es crear recursos educativos. ujú, Cuando tú publicas, y corrígeme si estoy leyendo mal lo que tú dices, cuando tú publicas los libros como el de Leila Fletcher, Thompson, Bastian, en el fondo tú estás propiciando a través de YouTube, a través del alcance de YouTube, una, una propuesta que viene a cubrir
la base del aprendizaje del piano como justamente el piso para lograr esa alfabetización que podríamos decir como general, genérica, Sí. que idealmente quisiéramos en Chile, por ejemplo, de que Ujú. todos conocieran música, no que todos fueran pianistas, sería maravilloso, pero que todos supieran esa base musical y poco para entender, o sea, cuando te vemos en las redes sociales, en Instagram, en YouTube, en LinkedIn también te he visto, Ujú. colocando eso, nos estás entregando lo que es el prepiano, lo que yo llamaría el método básico de piano con Bastian. Y eso me parece un Sí. gran aporte y me encanta poder ahí reconocerlo también, por eso hago esa bajada y me doy cuenta Mm. del alcance de lo que tú estás haciendo y que también te admiro en ese sentido del detalle, un poco también para que la gente que nos esté viendo, que responde claramente a un perfil de un profesor que realmente, al igual que yo me siento muy comprometido en ese sentido contigo, ese valor de que se expanda el conocimiento musical, y con esto termino, pero también con un material y con una propuesta que sea consistente, con una propuesta que sea bien hecha. Exactamente. Ujú. Exactamente. Le doy la Por, bienvenida a las personas que se están uniendo acá y también ujú. abrimos el espacio para que hagan preguntas, sobre todo a nuestros invitados en este tema de piano y recursos educativos y o de cualquier otro tema que podamos estar tocando en esta emisión. Continúa, mi estimado. Súper. Sí, mira, esa es básicamente la idea. ¿Y sabes por qué? Porque yo también tengo que reconocer mi lugar en el espacio, en el sentido de que, eh, claro, porque profesores internacionales de piano que preparan conciertos yo no soy. Ya existe un conservatorio donde ya tienen profesores que han ganado concursos, que han participado, que tienen toda una vida activa como pianista en su carrera internacional, ¿te das cuenta? Sin embargo, yo dije, ¿qué sucede con toda esta gente, con todos estos chiquillos, por ejemplo, que se pueden estudiar con un profesor que lo único que hace es enseñarle canciones, como en TikTok, ¿cierto? Y enseñan canciones, pero al final nunca terminan tocando bien, y después quieren estudiar música, nunca han leído una partitura, y si la leen, la descifran y memorizan, y después la descifran mal porque la memoria es frágil, entonces como no tienen la Claro, habilidad de la alfabetización claro. musical bien dirigida, donde puedan leer una partitura, al final se sienten muy frustrados porque no pueden entrar al ciclo regular de música, te das cuenta, de un conservatorio. Entonces yo dije, bueno, yo puedo formar bien a la gente en ese ciclo y dejarlos listos para entrar, ¿te das cuenta? Correcto. Y por otro lado, y por otro lado también puedo darle clase a adultos que quieran tocar bien, no sé, un vals de Chopin, que eso no es una obra de concierto, es solo un vals, ¿te das cuenta? O por ejemplo, cosas así del repertorio bien puntuales, algún adagio, cosas así, normales, obras así sueltas, porque a los adultos les gusta tocar obras sueltas y pues lo hacen por gusto, que lo lean bien, que toquen con todas las indicaciones de la partitura, rubato, poco rubato, acelerando, disminuyendo, expresivo, legato, no legato, portato, lo que sea. ¿Te das cuenta? Entonces yo eso sí también lo puedo hacer, y para los jubilados que quieren darse el gusto de aprender a tocar el Exactamente. piano, y de esa manera yo dije, ya, esa es la gente que yo tengo que llegar y ese es el producto Exactamente. que tengo que armar y eso es lo que yo tengo que mostrar porque eso es lo que en el fondo la gente quiere. En el fondo, si Exactamente. tienen la suerte de que yo sea su primer profesor de piano, eso le va a quedar de suerte. Pero la mayoría de la gente que me ha llegado es gente que no se ha rendido con el instrumento y que ya tiene la mala experiencia de haber pasado por profesores Bueno, que suele nunca pasar también. enseñaron mucho. Claro, exactamente. ¿Te das Suele cuenta? pasar eso también. Entonces, Que por viene un lo... poquito damnificado, un poquito dañado al Claro, momento. Me recuerdo un par de casos de los estudiantes que he tenido. Sí, ¿te das cuenta? Entonces uno tiene que ser también un poco ahí como psicólogo, pero independiente de eso, hay que... y yo definí, o sea, yo quería dar un buen producto en el fondo. Entonces era claro. como un concepto súper americano, ¿te das Mira, cuenta? Quería dar un buen producto y ese producto yo tenía de referencia ya a los americanos, tenía de referencia, bien sí, empaquetado, súper, súper y, dinámico. y también pensando de que en algún momento, si yo me ajustaba a una malla curricular y desarrollaba bien el concepto de prepiano, iba a tener alumnos de Argentina, de Colombia, o sea, que no fuera un producto, o sea, que el producto estuviera tan bien armado que no suela, o sea, idealmente que fuera solo, o sea, que Chile tuviera la mayoría de puros alumnos chilenos, pero la verdad las cosas es que el producto tenía que estar tan bien armado que se pudiera vender en el extranjero. Ese fue el objetivo que me propuse. Ya, eso ¿Me es lo que entiende a lo que estamos voy? hablando en ¿Cachai? términos de poder escalar en este caso. Claro,
pero para poder escalar tienes que trabajar un concepto que sea internacional. O sea, que lo Claro, que tú vayas a enseñar le sirva a un argentino, claro, sirva a un tienes que colombiano, encontrar sirva a un mexicano, ¿te los das cánones cuenta? en común. Exactamente, exactamente. Entonces el Ya, desafío fue ahí hay un grande, desafío, por ¿te lo das que tú cuenta? decías hace Sí. un rato, que hay Ujú. hay distintos métodos, distintas, eh, eh, me imagino que eventualmente, ahí te hago la pregunta, y no conozco tanto, hay distintos focos en los conservatorios, hay distintos, persiguen distintos objetivos. ¿Cómo ha sido ese Así es. proceso de ir conociendo o teniendo, o tentativamente ese espacio que nos vas describiendo de la diversidad que me parece que es natural, pero Sí. para entrar, porque tú quieres encontrar tu nicho, ¿no es cierto? Y en Mm, ese nicho definitivamente hay una diversidad que también me imagino, y puedo estar equivocado también, tú tienes que ir haciendo ciertos cortes, ¿te fijas? claro. Eh, em, Todo se basa en saber cuáles son las habilidades que tienes que desarrollar en el alumno Ya, y que ya, sean correcto. habilidades, sí, habilidades transversales que le sirvan a todo el mundo, por un lado, y otro que sean conocimientos que potencien esas habilidades o conocimientos que sirvan para desarrollar otras habilidades. ¿Ya? No es tan solo identificar, por ejemplo, una nota en el pentagrama, entender cuál es la nota y después buscarla en el teclado, porque al final ese proceso cognitivo es descifrar algo. Es como cuando Claro. empezamos a leer un texto, ¿cierto? Digo, P, O- E, R, R, O, Contar las palabras. perro, perro, claro, y vamos deletreando. Entonces la persona cuando va leyendo dice do, re, mi, fa, sol, la, si, do, lo que sea. ¿Te das cuenta? Entonces, después hay que empezar viene un segundo nivel donde tú tienes que decir ya, después que ya tienes eso, tienes que empezar a leer, pero leer sílabas en el fondo de la música. Entonces, para leer sílabas, ya tienes que empezar a seleccionar criterios de qué son las posiciones de la mano. Por ejemplo, la posición de cinco dedos, ¿cierto? Le sanguate, Claro. como dice Czerny en el 777, en el Opus 777, y que retoma Piano Adventure, porque lo que hacen en Piano Adventure no es nada nuevo, eso tiene ya, imagínate, 240 años. Entonces, tiene como 200, entonces esos Gran dato, siete, esos gran cinco, dato. claro, esos cinco dedos, cómo se van interrelacionando y cómo yo con esa posición de cinco dedos puedo tocar las primeras cinco notas de una escala mayor, las primeras cinco notas de una escala menor, puedo formar acordes y cómo se ve eso escrito en la partitura. Si el pulgar comienza, por ejemplo, en una línea, entonces dedo uno, 3 y 5, línea, línea, línea. Claro. Entonces yo enseñarle al alumno que ya no lea notas, sino que empieza a ver los intervalos y lea los intervalos. Si Claro, lee dos, va haciendo la relación. ¿cachai? Si ya son dos intervalos superpuestos, entonces ya son acordes, independiente si es sus cuatro, sus dos, mayor, menor. Ya son dos intervalos que se están tocando al mismo tiempo, es un acorde, ¿cachai? Y después de eso mismo, eso se transporta obviamente en los 24 tonos, o los 12, en las 12 posiciones de la mano, sabiendo de que es mayor y menor, solamente bajando la tercera. Y después que hago eso, vamos a la primera inversión. Entonces, la pulgar tercera, el dedo 2 en la quinta y el meñique en la octava, y ver cuál es la que me cambia el color del acorde, en este caso el Ahí pulgar, está lo ido y jugando. claro, y lo he ido jugando, y ahí tengo una posición. Y me dicen, pero profe, entre el uno y el 2 dejamos pasar fa, porque hay un espacio. Sí, y esa misma posición ocupan Hanon en el número 1. ¿Cachai? Entonces la posición de la primera inversión es la misma posición que ocupa Hanon en el ejercicio número 1. Y así tú vas haciendo relaciones. Eso. Y de esa manera tú ya vas discrepando, vas desechando repertorio que no te sirve para lograr esos objetivos de formación y que sirve después a la larga para que el alumno después pueda leer más rápido, porque el leer rápido tiene que ver con esa automatización, donde tú miras la partitura y ya dejas de leer notas, te dejas de cuestionar si es una nota o no. Eh, sim- ¿Cachai? ¿Por qué? Ah, y aquí viene lo que hablaba del lenguaje. Cuando yo miro una palabra, una misma palabra, por ejemplo, perro, puede estar escrita una P, un número 3, una R y un número cero. Sin embargo, a pesar de que son números y no letras, igual el cerebro va a leer perro. ¿Por qué? Porque ya después no leemos con la zona frontal, leemos con los parietales y el occipital. En la música, yo he visto muchos profesores que le dicen al alumno, lea, diga el nombre de la nota, diga el nombre de la nota. ¿Y qué es lo que está haciendo con eso el profesor? No le está dejando desarrollar la lectura, porque si más bien el niño ya se sabe las notas, está leyendo siempre con la zona frontal.
que la zona racional. Entonces, se supone de que llega un momento donde tú dejas de pensar en la zona frontal y después reconoces símbolos, entonces tienes que leer la música como lees un texto y tienes que leer con otras zonas del cerebro, con el parietal y el occipital. Claro, ¿Te das pasa cuenta? todo Y eso. eso se logra haciendo, exactamente, haciendo todos estos ejercicios de asociación y seleccionando un repertorio que te potencie toda Que esta te materia, potencie, porque sí, exactamente, que claro. vaya, es claro, porque ahí está el tema de uno de los aspectos de nuestro trabajo, creo yo, tiene que ver con la recurrencia. Nosotros, la repetición es uno de los aspectos básicos de ir mejorando cada repetición, ir descubriendo y sobre todo lo que significa una retroalimentación inmediata frente a los errores, que ahí yo siento que nos diferencia, por ejemplo, lo que hacemos clases de música con el sistema educativo, lo tradicional que puede ser, en el más sentido más tradicional, que por una u otra razón tiene un retraso en la retroalimentación y eso genera un impacto en los procesos de aprendizaje. Yo quiero hacerte una pregunta a propósito ahora que me estás explicando y te agradezco toda esa explicación que yo en alguna medida también he aplicado de manera intuitiva, algunas no Ujú. tanto, pero me parece súper claro tu disertación al respecto. Tiene que ver con llevarte al ámbito de reflexión sobre tus estudiantes. ¿Cómo es la manera en que ellos van recibiendo todo este material que nosotros, volviendo a lo que tú que nos convoca en esta conversación, cómo ellos van, cómo han ido recibiendo este material? Porque nosotros teníamos un contexto de la pandemia, ¿no es cierto? Ujú. Donde era una necesidad de primer orden, por así decirlo. Pero deja de estar la pandemia, se transformó ahora en tu identidad como profesor de piano. Entonces, ¿cómo ahora se ha desarrollado, cómo has complementado tu clase de piano, ya sea online o presencial, con este material que tú tienes a disposición, no solo de ellos, sino de todo el mundo? Mira, mucha gente que quiere, bueno, yo tengo chiquillos que han estudiado en conservatorio, han entrado en conservatorio, han ganado becas y yo les he ayudado ¿cómo te diré? A preparar su repertorio, su examen y le ha ido súper bien. En ese aspecto, ahí no hay que mucho que esforzarse porque el repertorio que uno ya conoce por un lado, ya conoce la malla curricular y ahí como que todo lo tradicional, ¿te das cuenta? Después está otro Zona, tipo de gente zona que, conocida. claro, es Zona, una zona de confort, ¿te das cuenta? Entonces, como te dicen, ya tengo que estudiar, no sé, la música sin palabras de Mendelssohn y te la estudias con él, o la inversión en la sinfonía, te la estudias, los estudios de Muskowski y se lo ayuda a preparar, no hay problema, ya, es zona de confort. Pero por otro lado, está la gente que sí quiere tener una buena formación sólida, llenar lagunas y dice, ¿sabes qué más? Voy a sentar contigo, Marco, y vamos a revisar todos estos métodos. Y yo le voy revisando los métodos y también a mí me gusta hacer eso. A mí siempre me gusta como retroceder al principio y ir rellenando lagunas. ir Porque hasta rellenando lagunas. o sea, para mí mismo también hay muchas cosas que hasta el día de hoy sigo, que están en la materia básica y otras en materia intermedia, que sigo rellenando lagunas. Y de algún momento me acuerdo que me dijeron, pero y ahí después te das cuenta, dando clases de lo que significaba algo, ¿te das cuenta? Exacto. Entonces, ahí también hay gente y eso es súper bueno para crecer como músico y como persona, todo. Y después está lo otro, que es la gente que quiere eh, tener conocimientos musicales específicos. ¿Por qué? Porque si más bien, ahí hay que ser bien creativo, porque si más bien, por un lado, quizás como adultos no tienen mucho la paciencia de revisar estos métodos, por otro lado también tienen muchas inquietudes y tú tienes que darles las herramientas suficientes para que desarrollen un concepto que yo mismo lo inventé, yo le puse autonomía musical, ¿ya? ¿Por qué eso de la autonomía musical? Por ejemplo, enseñarle a construir acordes. Podemos estar un mes o 2 meses o 3 meses con eso de enseñar a construir acordes en las distintas posiciones de la mano, ya, y ya con ellos es feliz porque eso les permite después tocar las canciones que ellos quieran, ver canales de YouTube, pero si no hubieran sabido cuál es la digitación correcta, cómo se construyen los acordes, cuáles son los grados de una escala, y así, no hubieran podido, el canal de YouTube de un gringo, por ejemplo, no le hubiera servido de nada, porque necesitaban para poder, Y ahí lo que te decía poder al principio, ¿cachai? muchos, y puede pasar que muchos de tus estudiantes llegan porque YouTube no es la mejor herramienta, un curso envasado no es la mejor formato, Uh -huh. y ahí sigue siendo relevante en la formación el trato directo o el trato Exactamente, online, pero el trato directo. exactamente. ¿Ya? En el fondo, claro, en el fondo esa gente lo que tú tienes que hacer
le puede hacer leer de todo, desde el repertorio tradicional, estos métodos de piano, de todo. Pero básicamente uno tiene que estar direccionando la clase de piano como una clase de teoría al piano. Exactamente. Sí, ¿Sí? O sea, enseñar todas las escalas con la digitación eso, correcta, claro. los acordes, la armonía con la digitación correcta, cómo se escribe, música, dos cuartos, tres ¿Cómo se cuartos, escribe? cuatro cuartos, Lo seis convencional. octavos, nueve octavos, doce octavos, claro, lo más convencional, y así, las distintas combinaciones, derivado de la cuartina, derivado del seisillo, y así. Todo lo que sea necesario para que la persona tenga todas las herramientas teóricas básicas fortalecidas y con eso desarrollar una autonomía musical. Claro, si me preguntan, ¿y eso cuánto dura? Pucha, es bastante relativo porque en dar toda esa información a lo mejor te puede durar 2 años, 4 años, o como la puedes pasar en un año, siempre y cuando la persona ya tenga conocimientos previos del Sí, instrumento. hay serie de factores que van obrando ahí, porque a veces los Claro, procesos también son distintos y como en tu caso creo yo que también están supeditados a fechas límites, que son en este caso los test de ingreso, o los propios concursos que te claro, tocan. exactamente. Bueno, para los chiquillos que son, claro, para los chiquillos que están ya dentro del área de conservatorio, ahí hay que ceñirse a la malla curricular, al test de ingreso y al examen donde te van a pedir edad. Entonces tienes que estar como apurado empujando al Ya, cabro para que dé el examen a la edad que le corresponde, ¿me entiendes claro, tú? ya, ahí hay como un cierto apuro, como tú dices, Exactamente. cierta justo. Pero ya Oye, cuando la persona es adulta ya no se necesita hacer eso, pues ya ya no hay la más persona límites, adulta tiene no la hay libertad límites. de hacerlo, claro, al momento que Quizás quiera. se enfrenta con otro tipo de dificultades que a veces son sus propias obligaciones de adulto para que a veces le impiden dedicar el tiempo que uno estima, ¿no es cierto? Y a uno tiene que adecuarse a eso, Ujú, ya sea práctica, entrega. claro. Yo quiero hacerte una pregunta, no está en nuestra pauta y no espero sorprenderte, pero yo creo que tienes una opinión Ujú. y no quiero incomodar, al contrario, saber tu opinión y que, a- ¿cómo tú ves desde afuera eventualmente desde afuera, lo que está pasando a nivel del conservatorio? Yo vengo, no he estudiado, pero sí de la universidad, conocí el Ujú. conservatorio, pero que yo no sabría si esta ciencia cierta cómo está ese mundo. ¿Cuál es tu diagnóstico y los argumentos que podrían sostener ese diagnóstico de qué pasa en los conservatorios en piano, por ejemplo? ¿Cómo está? Porque tú has dado como ideas de que hay distintos repertorios, que no están todos de acuerdo, que hay vacíos por llenar. ¿Qué ves de positivo? ¿Qué ves de negativo? ¿Tienes alguna impresión? A ver, conservatorio como tal es una idea que nace en el siglo XIX, entonces eso quiere decir, no quiere decir de que los músicos anteriores, como Bach, por ejemplo, los músicos barrocos, eh, ¿cierto? Los músicos clásicos, de hecho, hasta músicos clásicos, no provenían de conservatorio, provenían de maestro-discípulos nada más. ¿Te das cuenta? Y Leyendo muchos biografías. músicos, Sí, claro, o sea, y muchos músicos, por ejemplo, en el caso de los músicos barrocos decía ya, yo aprendí a leer una partitura, aprendí a escribir, aprendí todo lo que tiene que ver con la partitura en sí misma del instrumento, pero a lo mejor no sé bajo continuo. Pero yo sé que, por ejemplo, allá vive un compadre que se llama Buxtehude, voy a viajar para conocerlo y tomar clases con él claro. para aprender el bajo cifrado, el bajo continuo, y de repente, pero es que no me falta aprender dirección coral. Bueno, a lo mejor allá en Italia hay otro compadre que es experto en música coral, así que me toca viajar y aprender. ¿Te das cuenta? Ya, en el fondo, el conservatorio nace con un concepto de poder agrupar distintas disciplinas que pudieran potenciar el desarrollo de los músicos y también en su convivencia para que los músicos, en el fondo, fabricar músicos de mejor nivel, ¿cierto? Y aprovechar más el tiempo, así en pocos años de formación podían adquirir muchas más herramientas técnicas y conocimientos específicos que les permitiera crecer. ¿Te das cuenta? Entonces, en ese formato fue una revolución musical. Entonces, claro, después del clasicismo, romanticismo, ya que habían todos los músicos conservatorios y después, eh, ya siglo XX, también músico conservatorio fue una verdadera revolución. Donde se puso extraña la cosa fue cuando empezaron con la música contemporánea, donde ya no escribían para un público, sino escribían para ellos mismos. Entonces, por eso hay muchas obras que no son accesibles a ningún otro oído si no eres músico de conservatorio mismo, ¿te das cuenta? Dicen por ahí, disculpa, Entonces, dicen que no es accesible solamente para el oído quien lo escribe, claro, solamente es accesible para ellos. Dicen, no sé, exactamente, no claro, sé. claro. Entonces, por ahí
también el conservatorio ha tenido como un problema, como un concepto filosófico, como que pierde el norte. Entonces, Entiendo, qué eh, interesante. que- claro, y eso es antes de la inteligencia artificial y antes de la tecnología y antes de la digitalización. Entonces, después mucha gente también terminó optando por estudiar con maestros nada más. Y, por ejemplo, si a mí me gusta Chopin, yo voy a estudiar Chopin con algún discípulo de Chopin y no me importa el conservatorio. Eventualmente ¿Te das esa cuenta? costumbre nunca se perdió, Nunca. nunca se perdió. Uno leyendo Mm, músicos de, por ejemplo, músicos para cine, he leído algunas mm, biografías, sí, se van a estudiar ahí ujú. con ahí haciendo como ese trabajo del discípulo maestro. Claro. Ahora, el concepto de que si uno quiere tener la carrera formal y estudiar en un conservatorio, obviamente te vas a encontrar con buenos profesores. Con quizás con profesores que hayan dado conciertos. Bueno, más que con profesores te vas a encontrar con buenos músicos, que sí te pueden ayudar bastante y aprender por el roce con ellos, vas a aprender mucho de música. Pero bueno, no necesariamente sean muy didácticos o muy buenos profesores, pero de buen músicos sí van a ser buen músicos, Ujú. ¿te das cuenta? Ahora, el punto es que yo creo que el conservatorio va a seguir existiendo porque es un formato que la gente como que anhela, también es un poco aspiracional y desde ese punto de vista siempre va a haber alguien que quiera estudiar dentro de un conservatorio como para estar como en una zona de confort, como a sentirse un poco realizado y decir, ah, es que yo estudié, como que me da, aunque no toqué yo tan bien, pero me da tranquilidad haber estudiado con tal profesor de conservatorio y etcétera, etcétera, que daba clase en Viena, por ejemplo, o daba conciertos. ¿Te das cuenta? Aunque yo no haya aprendido nada, pero estudié en tal universidad con ese profesor y ese profesor sí es bueno, ¿cachai? ¿Me entiendes tú? Pero hoy en día, si nosotros pensamos de que queremos ser más efectivos, y siempre estamos hablando ahora con la digitalización, que tenemos que ser más productivos y estamos pensando en que el tiempo pasa rápido y ¿por qué no ocupar todas las herramientas digitales que hay? ¿Te das cuenta? Claro, Entonces, con respecto a eso, yo también empecé, yo dije, aquí hay una formación que tiene que salir de las cuatro paredes. eso. Me La encanta formación ese clásica, concepto que tú dices. te, te das cuenta, la formación clásica va a seguir en las cuatro paredes, no va a cambiar. De hecho, en la misma Chile tiene libros que son de la década del 60. O sea, ni siquiera lo renovaron en el 70, pasó el 80, no lo renovaron en el 90, no lo renovaron, y hasta el día de hoy no lo han renovado porque no hay interés en renovarlo tampoco. Te das cuenta, mientras el libro tenga todas las páginas, aunque no tenga tapa y esté todo deshojado, pero ya el mismo libro y funciona. Eh, Sin embargo, ahora imagínate, también la diferencia que hay, porque yo cuando estudié justamente con esos libros, y si alguien lo había pedido, tenía que yo esperar como 2 semanas para que llegara a la biblioteca y sacarle fotocopia al tiro. En cambio, ahora tú te metes a una página en internet y tú dices, ya, quiero estudiar, por ejemplo, no sé, ya, los valses de Chopin o las invenciones de Bach, no sé, tú dices, ya, te metes a internet y MSLP Petrucci Ese, y hay una cantidad de versiones, te das cuenta que está la versión de la Ricordi, esta ujú. versión Peters, está la versión Urtex, están un montón de versiones, inclusive versiones que, por ejemplo, que han sido propuestas por pianistas, por ejemplo, tú tienes Chopin, pero revisado por Alfred Cocteau, y está ahí, ¿cachai? Con la digitación que Alfred Cocteau tocaba Chopin. O, por ejemplo, la misma obra de Bach, revisada por Ferruccio Busoni. Cosas que para mí cuando yo era estudiante eran impensadas. Y ahora Sí, yo sí, como adulto estoy sí. re fascinado buscando y leyendo cosas. Exacto. En nuestra ¿Te generación das cuenta? les pasa algo así con respecto a ese. Yo me Mm, acuerdo mucho el libro, no solo, bueno, mm, otros temas de mi vida, pero en la música me parece que era como estar en la biblioteca era como, para mí por lo menos fue un lugar como casi, no sé si sagrado, pero casi cercano a eso. ujú. Entonces cambió. Ahora las generaciones, nuestros alumnos actuales tienen la información a su disposición y con todo, es un paradójico también, pues ahí también hay una Ujú. paradoja que se está viviendo en torno a eso, más información, menos interacción con esa información. Y Entonces ahí, claro, y eso a mí yo me asombro porque, por ejemplo, a los mismos chiquillos yo les digo, mira, tú, tú, por ejemplo, ya estás estudiando, no sé, po, estás con un ejercicio, estás con un estudio, estás con una sonatina, y me dices, sí, pero es que no me sale tal pasaje. Ya, pero ¿qué versión tienes tú? Peters. sí, sí, Ya, busquemos otra versión. Y me dice, pero usted me puede proponer una digitación. Yo puedo proponértela, pero si tú eres realmente busquilla, claro. te vas a dar cuenta que ni siquiera necesito, o sea, necesito hacerlo yo como profesor. O sea, a eso voy con el hecho de que también uno como profesor tiene que enseñarle autonomía al Entonces alumno, a decirle, mira, hay, me entiende a lo que voy, ¿no? O sea, lo mismo que uno, lo que yo haría, o sea, en el fondo, ya, si esta digitación no me funciona para mi mano, me busco otra editorial, busco otra digitación y a lo mejor ahí sí funciona,
y eso lo tengo que enseñar al alumno, más que a lo mejor corregirle la digitación misma, decirle, mira, esta editorial funciona así, esta otra editorial así, Marco, y ahí como y que, ahí, entonces, disculpa, ¿hay una crítica sutil a la academia actual con lo que tú te acabas de decir, de generar esa autonomía? Porque yo tiendo a pensar que la universidad, la educación en general, no provee esa habilidad o ese estímulo. O sea, incluso lo digo por ahí, incluso algunos lo llaman autores como coacción, un ujú. proceso de coacción. Ahí tú estás deslizando una pequeña crítica al sistema del conservatorio actual, de lo que las personas con que eventualmente te relaciones indirectamente. Mira, no tan solo del conservatorio, sino del concepto de universidad. Esto va más grande, va más allá, ¿te das cuenta? Porque, porque claro, porque, a ver, no porque yo haya aprendido de una manera significa que tenga que seguir repitiéndolo de la misma manera y si me es difícil a lo mejor por algo será. Eh, Encontrar una solución es porque hay un hambre de querer aprender y, y buscar la solución en la manera de satisfacerla. Entonces, de momento de que en la universidad deja de formar libre pensadores y se pone a formar tecnócratas, lo único que hacen es copiar y pegar lo que otra persona les dijo, entonces para mí dejan de ser universitarios, aunque tengan título. ¿Me entiendes? Por ahí Claro. vamos, por ahí va un poco el asunto. Entonces tendrá el gallo, tendrá muchos títulos, será profesor de universidad, pero si ya murió en él el deseo de querer responder sus propias dudas, ni siquiera las que yo le pueda plantear como alumno, poniéndome yo como en un rol de alumno, ¿te das cuenta? Ya, ya. Entonces para mí ya pierde validez académica. Se supone que la gente que tiene que tener validez académica por sí misma es la persona que siempre va a ser un humanista, siempre va a tener Ujú, ese espíritu científico de la búsqueda de las respuestas. ¿Te das ujú, cuenta? Y eso no te lo va a dar ningún título de ninguna universidad. ujú. Entonces, de momento de que tú puedas estar dentro de una universidad, ejercer como profesor, pero ya murió en uno, o en esa persona ya muere ese deseo de querer saber responder algo, entonces ya muere. O sea, ya no es un hombre renacentista, ya no es un universitario, ¿te das cuenta? Entonces, por ahí van un poco los tiros, porque la gente piensa de Ok. que estudiar música es estudiar música así como que, que el arte, que es muy abstracto, como que es muy subjetivo. No, no es subjetivo, es total y absolutamente objetivo, es prácticamente con el método científico, hay una afinación. Si el piano no se afina, tú no puedes tocar, cada nota tiene un valor, la partitura es un plano Claro. cartesiano. ¿Te das cuenta? El mismo do central aquí, una octava arriba se escribe en un lugar distinto, una octava arriba se escribe en otro Claro, lugar y claro, así. claro. ¿Cachai? Tienen un lugar específico, como una regla de medir. Es igual que una Es, regla de medir, por lo tanto, estamos exactamente. más cerca de una ciencia que de algo tan Exactamente. subjetivo. Y claro, ¿Cachai? con una utilización del espacio bastante concreta. Exactamente, sí, sí. Temporoespacial. Temporoespacial es Ujú. una práctica, la nuestra es una práctica temporoespacial, definitivamente. Ento- Exactamente, sí. Entonces, con respecto a eso, la digitalización y el mundo actual moderno me hace pensar de que hoy en día estamos en un segundo renacimiento, donde Interesante concepto. todo lo anterior que era, todo lo que se conocía anterior en términos económicos, en términos educacionales, en términos científicos, muere y nace algo nuevo. Entonces Yo creo nosotros ahora estamos justamente en lo mismo, todo lo que estamos estamos conociendo en la crisis. va a morir, va a morir y tiene que nacer otro nuevo y necesitamos nuevas mentes que sean universitarias de verdad, no tecnócratas. ¿Te das Mira, cuenta? yo creo que los tecnócratas también hay temas como también un poco que han ido reformando el concepto de educación superior en Mm, términos del alcance del intelecto o de todos esos aspectos ligados a la excelencia. Yo creo que hay un exactamente. tema que quizás no es lo que nos convoca ahora, pero que es muy importante aquellos que tuvimos o tenemos alguna relación con la educación, sobre todo universitaria, que en mi caso, Ujú. ¿te fijas? Mira, quizás sea materia de una nueva conversación, así que Sí, lo claro que dejamos sí, anotado por ahí. Lo sí, claro que dejamos sí. anotado por ahí porque hay interesantes Ujú, ideas que quizás retomamos esa conversación que tuvimos el año pasado. ujú, Quiero hacerte dos preguntas porque el tiempo apremia y ujú. me ha parecido súper bueno lo que tú nos has dicho. He aprendido un montón de cosas. He confirmado también en mi práctica algunas cositas y algunas que me parecen súper
que tiene una base más profunda de lo que yo pensaba. Y te quiero preguntar dos cosas. La primera, muy brevemente, es, un poco ya lo has esbozado con respecto al impacto de la inteligencia artificial. Ha sido tremendo eso, ya un poco pero lo más importante me gustaría saber, yendo un poquito más al terreno íntimo, pensando en nuestra audiencia también de jóvenes que esperamos que nos vean también y que quieran estudiar música y que tengan el valor, ¿no es cierto?, y la vocación también para hacerlo. Yo considero a veces importante cuál es el superar desafíos, superar problemas. Tú lo has dicho, ya hubo un problema, ¿no es cierto?, en la pandemia, no, dado, ¿no es cierto? ¿Qué aspecto de tu vida como artista, como músico, como profesor, como educador, ha sido un desafío que, 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 que te ha permitido decir, yo soy músico, yo soy artista, yo amo lo que, a pesar, contra viento y marea, esto lo hago porque no voy a dejar de hacer esto? Claro. Ahí sí que ha sido una respuesta filosóficamente compleja, pero a lo mejor puede ser más simple de lo que uno espera. A lo mejor, a ver, hoy en día, a ver, yo soy muy creyente del alma y del espíritu y de que hay algo más, ¿te das cuenta? Entonces yo digo que eh, uno tiene que encontrarse a sí mismo y después cuando tú te encuentras tienes que seguir el camino del héroe en el fondo, o morir en la batalla. ¿Te das cuenta? Con esta idea del griego también, ¿te das cuenta? Hay japoneses que hablan del ikigai, ¿no? De que también no tan solo consiste en reconocerse, sino que también cuando tú vas hacia la batalla, cuando tú haces tu vida, tienes que hacer un bien hacia el resto de la gente. Entonces yo dije en algún momento, bueno, de todo lo que he hecho, de algo me tiene que servir mi formación y también dar una buena formación al resto de la gente y encontrarme como músico o encontrar la música en mí, pero ya desde otro punto de vista. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? Ahí parece que... ¿Aló? Ahí volvimos, Ahí volvimos. dale nomás. Ya, Desde otro punto de vista, ahí fue lo eso. último que te escuché. Ya. Entonces, reencontrarse como músico desde otro punto de vista. Entonces ahí también hay otro proceso de dejar el ego, ¿te das cuenta? De decir, oye, yo ya estoy viejo, no puedo dar concierto de piano, por un lado, obviamente, pero no tan solo eso, sino, por ejemplo, porque eso ya lo había pensado de antes, por algo me puse a trabajar como pianista acompañante, ¿te das cuenta? Pero a lo mejor como pianista acompañante no me gustaba tanto ese rol porque yo era el arroz que acompañaba cualquier cosa y yo consideraba de que mi vida tenía algún otro sentido. A mí siempre me ha gustado investigar, seguir estudiando, ser investigador. ¿Te das cuenta? Y yo no necesito pagarle a una universidad para poder satisfacer mi necesidad de estudio. Puedo seguir estudiando por mi cuenta. ¿Me entiendes tú? Y sin gastar plata, porque es gratis, pues, o sea, mientras le dedicas tiempo. Entonces, el ser pianista acompañante no me satisfacía porque consideraba de que había mucho tiempo que se me iba y yo no estaba satisfaciendo mi necesidad personal de crecer. Sin embargo, encontrar la pedagogía en el piano sí me abrió una oportunidad y un camino de decir, mira, voy a estar todo el rato enseñando, mientras estoy enseñando, igual uno va aprendiendo porque uno va, ¿cuánto te diré? Va recapitulando toda la información que uno tiene por un lado, pero por otro lado, cuando tienes tiempo libre, tú dices, ya voy a grabar los videos pedagógicos. Ah, no, pero voy a estudiar tal cosa. A ver, ¿cómo será de esta sonata a otras ediciones? Y está entretenido todo el día, todo el día. Entonces, eso para mí ha sido más enriquecedor que estar sentado de las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, como era en el teatro, tocando todo el día, tocando todo el día. Ha sido más enriquecedor este otro camino porque, porque considero de que estoy creciendo más así. ¿Te das cuenta? Entonces, sin quererlo, encontré mi camino. A lo mejor a otra persona le hubiera sido más interesante o le sería más interesante tener las habilidades técnicas para poder sentarse y estar tocando todo el día. También no lo critico, ese será otro Tú lo camino. has dejado súper en ¿Cachai? claro en esta conversación. Es ¿Cachai? súper importante, no estamos Claro, diciendo lo contrario. claro, Es cada la persona, excelencia y dedicarse. claro, todas las personas tienen un camino diferente y eso es lo que también es lo rico de la música, porque por ejemplo uno dice, ah, es que en la música no tengo espacio porque mira, está Lan Lang, está Junga Wan, está Evelyn Kissing, están todos esos grandes pianistas de concierto. Bueno, si tú te enfocas solamente en que el concepto de ser famoso y pianista de concierto, obviamente no va a tener mucha esperanza, pero a lo mejor porque más encima todos los niños chinos que hay. Pero por ejemplo, ahí no termina la música ni el arte, hay tantas
hay tantas posibilidades, ¿te das cuenta? Está la música, está el profesor de piano, está el acompañante de ballet, acompaña solo ballet. Hay otros pianistas acompañantes que solo acompañan ópera. Hay otros que se especializan solo en el repertorio de cuarteto de cuerda. Violín, cello, viola, contrabajo. Hay otros pianistas que solamente en bronces. Y así hay pianistas que trabajan con los directores de orquesta, pianistas directores orquestales. Hay otros pianistas que son pianistas de cámara. O sea, que son pianistas que a lo mejor están trabajando con cuarteto de cuerda o con cuarteto. Hay todo un Hay, mundo, hay toda una todo un mundo cantidad de posible. posibilidades laborales, ¿te das cuenta? Entonces cada uno tiene que encontrar su propio lugar en el espacio. Entonces esa respuesta no te la va a dar nadie, solamente te la va a encontrar cuando uno se despoja de muchos prejuicios, ¿cachai? De muchos sueños equivocados, porque a veces es el ego el que sueña, pero no es uno el que sueña. Por eso yo hablo de que existe un creador y existe también el alma, porque al final uno tiene que pedir con qué sueño yo, ¿cachai? Y ahí que me ilumine el camino, ¿te das cuenta? Pero no el sueño caprichoso, adolescente o infantil del ego, ¿te das cuenta? No. Hay Es del otro crecimiento ahí, que tiene que ver con el crecimiento personal, ¿te das cuenta? Es otra exactamente. cosa. Ujú, Oye, y me parece muy impactante como lo planteaste, porque en realidad, claro, me gusta la figura del héroe, y no es un camino fácil, no, es un camino del obstáculo, de mucha resistencia, sobre todo el trabajo personal, ujú, ¿no es cierto? Ni siquiera colocando el tema del empedrado. claro, Yo creo que estoy de acuerdo contigo en ese sentido, que uno puede, las instituciones tienen ese problema que los caracteriza también, que van más lento. Que no es un problema, una característica, es que se transforma en un problema y creo que ahí las personas deben tener presente, por eso hacemos esta pregunta en estas emisiones, tener presente que hay momentos de decisiones importantes, de decisiones trascendentales que nos permiten seguir desarrollándonos y creciendo en lo que estamos haciendo. Y así también es. dijiste, lo mencionaste, lo rescato. También nosotros Ujú, estamos dando un servicio a los ujú, demás. Tenemos muy claro eso, que mayoritariamente cuando uno se desenvuelve o se saca este aspecto egótico, ya que ujú, también yo creo que también tiene su valor hasta cierto punto, eh, se da un renacer y una renovada energías con eso. Marco, yo te quiero agradecer, estamos cumpliendo una hora exacta de ujú, conversación tal como lo habíamos previsto. Ha ujú, sido un viaje en torno a a una persona que está realmente conectada con lo que está haciendo, y yo lo entiendo así, y a mí me produce una sorpresa y un agrado bastante, te diré, bastante rico de tener en esto. Por eso me gusta tener esta instancia, porque uno va dando, a veces sin querer, expectativas que tiene, que es una conversación más, ¿no? Aquí, ujú, felizmente, pudimos entregarle, y yo soy el primero en agradecerlo, toda tu experiencia, tu visión muy clara, y también ujú, haber aportado con ciertas acotaciones, ¿no es cierto?, para poder ir entendiendo algunas ujú, cosas más desde lo simple, ¿te fijas? Así ujú. que, algunas palabras para despedir esta emisión. Bueno, yo también estoy súper agradecido que hayas pensado en mí, que me hayas invitado. La conversación estuvo bastante interesante. Como que nos salimos, que fluyó de una manera distinta, que también me gusta eso, que siempre vaya fluyendo. Sí, Y, y bueno, si tú después me quieres invitar para después, yo encantado, y ahí vamos a seguir conversando, y te agradezco la invitación. Y bueno, no perdamos nunca el no, no, contacto. Eso. no vamos con perder el contacto. Creo que de aquí van a quedar conversaciones pendientes, incluso temas que Ujú, surgieron y que hay que quizás dar una segunda mirada. ujú, Yo, antes de despedirme, nuevamente agradecer a Marco, voy a dar invitación al próximo programa, tercera emisión, con mi querido el profe Javo, también guitarrista, productor musical, colador, sesionista, que va a estar hablando de su labor como guitarrista en esos ámbitos y también como educador musical. ujú. Recuerden que este es el Summit 2024 de Pedro Paglia y Piano, que reúne creación, producción, educación musical. Así que muchas gracias. Eh, el 10 de octubre próximo será nuestra próxima emisión. Así que el jueves a las 10 a las 8 de la noche. Así Ujú, que muchas gracias. Les mandamos un saludo a todos. Marco, estamos en contacto, así que ujú. ahí seguimos hablando.
Muchas gracias. Ujú. Hasta luego. Nos vemos. Listo, cuídese. Chao, chao. Chao, chao.